días, hermanos y amigos. Habla para ustedes Fernando Acevedo en este inicio del mes patrio. La reflexión de hoy se titula La autoridad de Jesús, basada en el Evangelio de Mateo en su capítulo 8, versículos 28 al 34. Doy lectura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el versículo 28 vemos que el primer encuentro que tuvieron Jesús y sus discípulos no fue nada agradable, ya que de los sepulcros que se encontraban en aquella zona salieron 2 endemoniados extremadamente peligrosos. Mateo dice: feroces en gran manera. Era tanta su ferocidad que nadie podía pasar por aquel lugar por temor de ser atacados y tal vez perder su vida en manos de ellos. Podemos imaginarnos el temor de los discípulos cuando los vieron venir y el desconcierto al ver que Jesús no se movió de su lugar, sino que permaneció firme ante la carrera desenfrenada de estos hombres hacia él. Probablemente temieron por su maestro. Estos hombres endemoniados salieron inmediatamente de entre los sepulcros al encuentro de Jesús, al cual clamaban diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, versículo 28, dice: refiriéndose a uno de ellos, tal vez por ser el más agresivo que el otro, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Podemos ver que los demonios que moraban dentro de ellos identificaron inmediatamente que era Jesús, cuando le dijeron: Jesús, Hijo de Dios. Para ellos estaba bien claro la autoridad divina que provenía de él. Estos demonios estaban molestos porque no era el tiempo de que su tormento llegara. Ellos le pedían a gran voz a Jesús que aún no era tiempo, refiriéndose al día del juicio. Pero si estos demonios identificaron a Jesús como el Hijo de Dios y su autoridad suprema, ¿por qué no salieron huyendo? ¿Por qué se acercaron a él y se postraron? Porque de la misma manera que un colibrí no resiste acercarse a una flor para tomar de su néctar, ellos no pudieron resistir el poder de Jesús y la supremacía que tenía sobre de ellos. Ahora bien, ¿por qué Mateo menciona a ambos hombres y no solo a uno como en los demás evangelios? Porque más tarde ellos deben de quedarse en su tierra para servir de testigos de Jesús y todo lo que él había hecho con ellos.
En Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Para que los gadarenos pudieran dar crédito a su testimonio, era necesario que fueran 2 los testigos de Jesús. En el versículo 30 se nos informa que a lo lejos estaba una piara de cerdos que estaba paciendo. Por tanto, los demonios le rogaron a Jesús, diciendo que si iban a ser expulsados fuera de estos hombres, los mandase a esa piara para no ser arrojados al abismo, pensando que de esta forma podrían permanecer más tiempo en la tierra, influenciando y destruyendo. Para ellos era terrible ir al abismo, ya que representaba ir a las terribles prisiones del infierno hasta que llegara el día del juicio final. ¿Pero quiénes eran estos demonios? ¿Cómo se llamaban? Lucas nos informa en el versículo 30 del capítulo 8 que Jesús les pregunta su nombre, a lo que uno de ellos le dice que su nombre es Legión, porque eran muchos los demonios que los poseían. ¿Cuánto es una legión? En aquel entonces, una legión romana constaba de 6,000 hombres, así que podemos concluir que eran 6,000 demonios los que atormentaban a estos hombres. En el versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, vemos que salieron para dirigirse al hato de cerdos, cerdos que inmediatamente se precipitaron al mar por la barranca que estaba a la orilla del mar, padeciendo en él. Viendo esto, los que apacentaban a estos cerdos se alejaron para dar aviso en los campos y en la ciudad lo que había sucedido con los endemoniados. Al oír esto, salieron rápidamente para ver lo acontecido. En el versículo 33 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Una pésima decisión al pedirle a Jesús que se fuera de sus contornos, ya que en lugar de estar agradecidos por lo que había hecho Jesús, de haber echado fuera de estos hombres a los demonios y haberles librado del peligro que representaban para todos ellos, y devolver a estos hombres la razón y la libertad de la esclavitud a la que estuvieron expuestos cuando los demonios moraban en ellos, le dieron más importancia a la pérdida de sus posesiones, demostrando así sus valores perversos, prefiriendo a sus cerdos que el bienestar de los hombres. Esta gente perdió las buenas nuevas que Jesús les llevaba. Esta gente indudablemente estaba en poder de Satanás y era necesario rescatarla. Por tal motivo, Jesús le dijo a uno de ellos cuando le pidió ir con él, que volviera a su casa y contara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Lucas 8:39. Hermanos, toda la furia del anticristo sigue activa en nuestros días. No es exclusiva del tiempo de Jesús. Satanás, al saber que su tiempo es limitado, envía a sus servidores a atormentar a los humanos, haciendo ver que la verdad es mentira y la mentira verdad, distorsionando los pensamientos del hombre y dominar así al mundo. Debemos recordar que Satanás tiene poder para actuar en este mundo, pero su poder no es ilimitado, sino que Cristo es el que tiene la autoridad suprema y el poder ilimitado,
ya que Él derrotó a las fuerzas demoníacas en la cruz, despojando al demonio de toda autoridad sobre este mundo, clavando en la cruz los decretos que nos eran contrarios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios derrame sobre cada uno de ustedes sus ricas bendiciones. Hasta luego.